de 30 minutos y a los presentes que el expositor no puede ser interrumpido ni entrar en debate con ningún miembro del Consejo. Buenos días a todos. Agradezco al Honorable Consejo Deliberante la posibilidad de permitirme hacer uso de la banca ciudadana, por motivo de poder expresar mi disconformidad y la de todos los vecinos autoconvocados y de todos los vecinos de esta ciudad que participan de este reclamo, habiendo firmado las planillas que estoy presentando en esta sesión, y dejo a consideración de quien corresponda. En estas planillas hay más de alrededor de 1000 personas que firmaron, y el motivo del pedido es que no se cierre la avenida San Martín, como todos ya sabemos, y que se busque otro lugar para utilizar para realizar el monumento a la bandera bonaerense. Hablo ahora de los últimos días del mes de septiembre, en que se realizó la extracción de la Plaza San Carlos de los juegos que allí se encontraban desde hace años, incluidos los juegos para niños con capacidades diferentes, donados en su totalidad por una familia de esta ciudad. Además, se retiraron los bancos y se realizó el vallado de una de las plazas con un cerco perimetral. Unos cuantos vecinos, angustiados al ver la situación que estaba sucediendo, nos hicimos presentes en el lugar, tratando de pedir por favor que no se siguiera destruyendo el mismo. Un espacio verde recreativo, que todos los días se encontraba repleto de niños jugando en el lugar. Días después, además, pudimos asistir al derribamiento de especies arbóreas añosas, siendo que está en vigencia una ordenanza municipal que prohíbe la extracción de árboles sanos. Esta situación, desde un principio, nos resultó sumamente dolorosa, porque creemos que para construir nunca habría que destruir lo que ya se encuentra construido en un lugar. Hasta allí, muchos de nosotros creíamos que se trataba solo de la destrucción de la placita que albergaba los juegos, pero con el pasar del tiempo nos vamos enterando que además, para construir el monumento a la bandera bonaerense, intentarían cerrar para siempre el tramo de Avenida San Martín que cruza por el medio de ambas placitas. Esta avenida, que no es una avenida cualquiera, es la avenida que une el centro de la ciudad y que nos acerca directa, rápidamente y sin ningún tipo de obstáculo al Hospital San Carlos, que es, además, el único centro de salud de la ciudad. Avenida que fue abierta al tránsito hace alrededor de 70 años, justamente porque era necesaria esta vía para agilizar la entrada y salida del hospital, que había sido construido del otro lado del predio en cuestión, y que con muy buen criterio los que gobernaban en ese momento resolvieron dar curso a la necesidad de unir las dos partes de este acceso, que evidentemente, conforme iba creciendo la cantidad de habitantes, también el hospital iba creciendo en tamaño y en atención médica. Ante el conocimiento de esta situación, un vecino, con muy buen criterio, resolvió llamar a los concejales de la ciudad para que nos expliquen qué era esta situación que estaba pasando. Hay que aclarar que no todos los concejales se presentaron ante nuestro pedido, pero los que sí asistieron nos informaron que el Departamento Ejecutivo no solicitó al Consejo Deliberante autorización para modificar y edificar en la Plaza San Carlos, como lo establece en su articulado la Ley Orgánica de las Municipalidades. Y nos informan, además, que el 12 de noviembre de 2014, en este honorable Consejo Deliberante, se trató el expediente número 1542, según consta en el acta número 820, correspondiente al despacho de la mayoría del cuerpo en comisión, por el cual se rechaza la autorización solicitada por el señor Intendente para efectivizar el cierre definitivo de la Avenida San Martín, en el tramo coincidente con la Plaza San Carlos. También expreso mi tristeza como ciudadana, que nací y crecí en esta ciudad, pues habiéndonos reunido nuevamente el día domingo, posterior al hecho antes enunciado, es decir, 2 días después, esperábamos que se hiciera presente algún funcionario público para intentar hablar con alguno de nosotros. También notamos que aunque la plaza se encontraba con gran cantidad de personas reunidas allí, niños y adultos,
Tampoco hubo presencia de ningún medio periodístico de información de la ciudad para realizar alguna nota y así poder hacer oír nuestro reclamo y poder informar al resto de la sociedad. Porque todavía hoy son muchas las personas que no están enteradas que se quiere cerrar la avenida San Martín. Solo hubo en el lugar varios móviles policiales. Cabe destacar en este punto que días después una gran cantidad de ciudadanos, entre los que me incluyo, recibimos en nuestros domicilios citaciones policiales por daños. La Plaza San Carlos es un espacio público, es parte de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia pueblerina. Es un patrimonio cultural que está siendo afectado y creemos que deberíamos haber sido consultados. Además, porque nos están dejando a los ciudadanos de Capitán Sarmiento sin el más importante acceso al hospital, que como ya dije, es nuestro único hospital. Y ante una emergencia, como la que desgraciadamente vivimos casi a diario, nos veríamos seriamente complicados para llegar en forma urgente al mismo, porque, como todos sabemos, no se puede circular a la misma velocidad por una avenida que por una calle lateral, que son angostas, además de ser pocas. Pues solo hay 2 cuadras hacia cada lado, después se encuentra el Club San Carlos hacia un lado y hacia el otro solo hay campo. Volviendo al monumento, cuando todos en Capitán Sarmiento nos enteramos que se iba a realizar el monumento a la bandera bonaerense, todos nos alegramos, porque era una obra largamente esperada en Capitán Sarmiento. Era un reconocimiento a sus creadores, jóvenes de nuestra ciudad, que en aquellos años, estamos hablando del año 1997, en que fue creada la bandera bonaerense, eran niños. Hoy ya son hombres, y todavía estábamos esperando. Cuando nos enteramos que tal monumento se iba a realizar en la Plaza San Carlos, también nos alegramos. Creíamos que se iba a revalorizar el espacio. Nos parecía que el lugar era excelente para su ubicación. Todos imaginábamos que iba a ser un monumento normal, en sus dimensiones me refiero, como otros que tenemos en la ciudad. Algunos están ubicados en algún cantero de alguna avenida, o en el Boulevard Mitre, o en alguna plaza. Ninguno de ellos necesitó para su ubicación que se tuviera que eliminar una plaza ni cerrar una avenida, y mucho menos de la avenida de la que estamos hablando. Los ciudadanos, al ir enterándonos de la magnitud de la obra a realizarse, que no es solo un monumento, sino un edificio proyectado en subsuelo, soterrado, con oficinas bajo nivel del suelo, nos pareció un poco raro para nosotros que como pueblo, además de contar con mucho espacio disponible en la ciudad, necesitamos visibilizarnos. Si queremos, por ejemplo, tener una oficina de turismo, debemos estar en un lugar accesible, visible. Nos asombramos cada vez más de que el monumento fuera ubicado en ese lugar. Lugar que, como he escuchado decir por ahí, está pensado como atracción turística para ser visitado por todos los habitantes de nuestra provincia. Nos preguntamos en este punto si fue tomado en cuenta el espacio con que cuenta el barrio para poder recibir con comodidad a los eventuales visitantes. ¿Dónde se estacionarán los vehículos de los contingentes o de los particulares que se acercaran hasta Capitán Sarmiento para conocer el lugar? Todos sabemos que cuando se realiza un evento importante en nuestra ciudad, que atrae gran cantidad de público, las zonas aledañas necesitan de muchos lugares donde estacionar y que no haya interrupción del tránsito. Si se quisiera realizar un evento de esta magnitud en el lugar elegido para la construcción del monumento, toda la zona adyacente al hospital quedaría obstaculizada. Y si sucediera en esos momentos un accidente en la Ruta 8, por ejemplo, que todos sabemos que hay siempre accidentes, que muchos de nosotros hemos perdido algún amigo o algún familiar en uno de estos lamentables y trágicos accidentes, o de cualquier emergencia médica que surgiera, un infarto, un ACV, una persona que se ahoga, se electrocuta, etcétera, etcétera. No hace falta ser médico para darse cuenta que un minuto o hasta un segundo puede significar la diferencia entre vivir o morir. Por todo esto es que nos permitimos inferir que una obra debe tender al bien común de la sociedad en la que vivimos,
debe servir para beneficiar y no para perjudicar al pueblo en su normal desenvolvimiento. Y ahora, si me permiten, voy a hacer un poquito de historia. Para aquellos que tienen menos de 40 años, o que son habitantes nuevos en Capitán Sarmiento y que no lo saben, está bueno que venga gente de otras ciudades a residir a Capitán Sarmiento. Pero por ahí un poquito de historia no lo saben. El santo patrono de nuestra ciudad es San Carlos Borromeo, y que la parroquia que en este se encontraba anteriormente, bueno, se encuentra ahora también en la parroquia de San Carlos, pero la parroquia anterior, la primera, ubicada en esta ciudad, se encontraba en la calle Urquiza, exactamente frente a donde hoy se encuentra la plaza que se está destruyendo. Este santo es el que dio nombre a todo lo que lo rodea, es decir, al barrio San Carlos, la Plaza San Carlos, el Club San Carlos y el Hospital San Carlos. Allá por los años 1970 se construyó una nueva parroquia en el centro de la ciudad y se dejó abandonada a la antigua parroquia, cuya construcción dataría tal vez del año 1850, no lo sé exactamente. Esta, al ser abandonada, se fue deteriorando con el paso del tiempo y terminó siendo derrumbada en su totalidad, en tiempos en que no se intentaba preservar el patrimonio histórico. Una verdadera lástima. Por todo eso es que defendemos nuestra plaza y nuestra avenida San Martín, porque son parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. También podría decir acá que está bueno que se siga escribiendo la historia de los pueblos, pero que para seguir escribiendo la historia no hace falta arrancar las hojas de la historia del pasado. Se entiende lo que quiero decir, supongo. O sea, no vamos a construir una historia nueva donde ya hay una historia. Podemos seguir escribiendo la historia en otro lugar, en otro espacio. Así agregamos a la ciudad otra historia. No tapamos la historia anterior. Bueno. Para finalizar, cabe señalar que este grupo de autoconvocados y todos los firmantes de estas planillas no tenemos en este tema ninguna cuestión política. Este pedido que estamos realizando es solo por el bien común de todas las personas de esta ciudad. Nos hubiera gustado, como ciudadanos de esta localidad, que hubiéramos sido participados de cuáles eran los otros lugares posibles para la realización del monumento a la bandera bonaerense. Y solicitamos por este medio que por favor se revea la medida y se ubique al mismo en otro lugar de la ciudad, donde podamos beneficiarnos todos. En estas planillas firmadas se encuentran representados de forma heterogénea ciudadanos de todo nivel social, económico, empleados, profesionales, estudiantes, independientes, sin colores políticos, con el único objetivo de lograr un acuerdo por el bien de toda la sociedad. Y para finalizar, propongo, si pudiera ser, que se realizara una prueba piloto, podríamos llamarle. Por un tiempo, podríamos decir 2 meses, cerramos la avenida San Martín de los 2 lados, según como estaría dispuesto en el futuro, como prueba. La cerramos, la vallamos de las 2 puntas. Antes de finalizar este tiempo, podríamos realizar un plebiscito para que el pueblo decida, por sí o por no, al corte de la avenida San Martín. Y así nos quedaríamos todos tranquilos, aceptamos o no lo que el pueblo decida. Esto es todo, muchas gracias. Agradecemos a la señora Rosalina